13 horas, 38 minutos, 16 grados, 6 décimas la temperatura. Sí, escuchamos ahora en vivo, aquí en Vivo al Mediodía, la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Y bueno, y los que se están movilizando, y yo voy a reunirme con el presidente de la Nación que nos ha convocado a varios gobernadores que están viniendo desde el interior. Esto para encuadrar y para dejar en claro que estamos ante una situación realmente de una gravedad difícil de exagerar, y creo que todos y todas estamos en un estado todavía de conmoción por las imágenes que vimos y por lo que ocurrió en el día de ayer. En primer lugar, como definición, nosotros no estamos viendo esto solamente como un atentado a Cristina Fernández de Kirchner, 2 veces presidenta, hoy vicepresidenta en ejercicio y además conductora del espacio político del que formamos parte, sino como un atentado a la democracia, al sistema democrático en la Argentina. Repito, es lo más grave que ha pasado desde la vuelta de la democracia, así que así lo consideramos y así pensamos actuar, y es algo que piensa toda la dirigencia política del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, y hay que reconocerlo, y afortunadamente buena parte de la oposición también lo está viendo de esta manera. Sobre los hechos ocurridos, no, más allá de la investigación judicial, más allá de que el autor material se encuentra detenido, yo ayer estuve hasta muy altas horas de la noche en el departamento de Juncal y seguía detenido ahí, el arma está ya siendo peritada y sabemos que la investigación está marchando, pero quiero, sobre todo por lo que escuché en estas últimas horas, quiero dejar en claro que esto no es de ninguna manera, un hecho que puede considerarse una cuestión individual o por el estado de desequilibrio mental de una persona, cosa que todavía no conocemos. No estoy con esto infiriendo ni que sea planificado, orquestado, parte de un complot, no estoy diciendo eso, pero es imposible o malintencionado considerar esto como un acto de una persona desequilibrada que aleatoriamente decide gatillar un arma y probablemente intentar matar a una dirigente, a una persona conocida. Es una cuestión completamente distinta. Fíjense que lo que estuvo muy cerca de ocurrir el día de ayer, si realmente se cometía el magnicidio, hubiera sido, no sé si, y le hablo no solo a ustedes, sino a los que nos están oyendo, no sé si cayeron en la cuenta de la situación en la que hoy estaríamos, institucional, política e históricamente. Así que hay que enmarcarlo y hay que ver en qué contexto ocurrió. El objetivo de lo de ayer aparentemente era terminar con la vida de la vicepresidenta, es decir, como también escuchaba a alguien presuntamente cercano a esta persona, el objetivo era deshacerse de la vicepresidenta. Yo no puedo dejar de asociarlo a lo que escuchamos hace poquito de parte de un exponente del sector judicial que también buscaba sacarla, correrla, erradicarla de la vida política, prohibiéndole la participación de forma perpetua como candidata. Así que el paralelismo simple, sencillo y simbólicamente se trata de atentar o contra la vida o contra la participación política de la misma persona. Pensábamos que en Argentina la proscripción, la violencia política, la muerte por motivos políticos ya no existían más, y sin embargo estamos escuchando hace días, podría decir hace meses, a determinados sectores de medios de comunicación, sectores de la sociedad, con un discurso no solo de odio, sino que hemos visto, además de este hecho asociado con la muerte, hemos visto guillotinas, hemos visto horcas, hemos visto bolsas mortuorias. Así que no es producto de un desquiciado, es producto de un contexto. Y es ahí donde creo que tenemos que actuar. Me parece que cualquiera que se centre en el estado de salud mental de esta persona
o en si la custodia reaccionó o no reaccionó, también es un hecho opinable, pero por supuesto que ese mismo día yo había estado en 9 de julio, había estado en diferentes localidades del interior, rodeado de un montón de gente, podría haber pasado lo mismo, si es por caso, por más atención que pongan quienes lo cuidan a uno y quienes lo custodian. La verdad que un hecho así es muy difícil de pensar que sea evitable, pero repito, más allá de las discusiones que pueda haber sobre esto, me parece un encuadre absolutamente equivocado y malintencionado, es decir, fue un hecho de desequilibrio mental y un descuido de la custodia de la vicepresidenta. Creo que estamos ante una cuestión distinta y por eso se está produciendo una movilización muy grande y por eso creo que la gran mayoría, la enorme mayoría de la dirigencia política de la Argentina lo está viendo de otra manera. Creo que esto tiene que conducir, y es de parte del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un llamado a todos los políticos, a los representantes institucionales, a los representantes de trabajadores, de empresarios, de todas las organizaciones de la sociedad civil, a repudiar lo que ocurrió, a repudiarlo sin dobleces y sin grises, a repudiar lo que sucedió y también a replantearse de manera profunda y sincera lo que viene ocurriendo hace un tiempo con los discursos de odio, con la violencia a nivel político, comunicacional y judicial. El problema no es que se atente o se apunte a una fuerza política, que es el peronismo, o a quien lo conduce. Me parece que el problema es que de esta manera no hay país absolutamente para nadie, porque no hay democracia posible con estos niveles de odio y de violencia. Muchas gracias. Buenas tardes, Marita Duarte de Radio Provincia. Y quería preguntarle, gobernador, si pensaron en alguna estrategia que incluya a todo el arco político para repensar seriamente cómo frenar los discursos de odio. Eso por un lado, ¿y qué rol le atribuyen a los medios de comunicación en generar un caldo de cultivo, una exacerbación de estos discursos de odio? Sí, no, la convocatoria, miren, la convocatoria es amplia y lo acabo de decir, a todas las fuerzas políticas. Creo que tiene que haber una contundencia que escuchamos de algunos y de otros no, en repudiar y también en repensar, reflexionar y evaluar las propias acciones. Nosotros vamos hoy, bueno, con los gobernadores estamos convocando no solo la Liga, sino otros gobernadores el día lunes en el Consejo Federal de Inversiones, es decir que ya la convocatoria excede a lo que es la Liga misma, y de la misma manera se está haciendo hoy en la Casa Rosada diferentes expresiones del arco religioso, del arco institucional, de los derechos humanos, así que creemos que tiene que ser una respuesta en bloque de todos los sectores políticos y todas las instituciones y representaciones. Con respecto a los medios de comunicación, como es un tema delicado, solamente voy a hablar como ciudadano, como simple televidente o audiencia, y la verdad que uno recorre las redes sociales, recorre los canales de televisión en el último tiempo, y la verdad que lo que ve es odio y violencia, así que me parece que sí, que implica y necesita también de parte de los medios de comunicación masivos una respuesta y un corte definitivo, un punto de inflexión. Creo que es un punto de inflexión. Hay que tomarlo así. Gobernador, ¿cómo le va? Ezequiel Lastra de Radio Universidad. Ayer estuvo con la vicepresidenta en su casa y le quería preguntar, primero, qué charló con ella, cómo la vio, y segundo, si estaba preocupada realmente por su seguridad, porque había trascendido eso en la jornada de ayer. Gracias. No, la vi como siempre entera, Cristina. Obviamente consciente de la gravedad de la situación, creo que mirándolo más allá de su cuestión individual, mirándolo por la responsabilidad y la representación que tiene. Y no es que específicamente se estuviera analizando eso, se estaba tratando de comprender, de nuevo, un hecho
realmente que marca un antes y un después. Me parece que hay que ponerlo ahí, no hay que naturalizarlo, no hay que minimizarlo, no hay que dejarlo pasar, ni hay que, repito, circunscribirlo o al problema de la seguridad o al problema del equilibrio no mental de la persona que lo perpetró. Me parece que pasa por otro lado y todos sabemos en realidad que pasa por otro lado que lo que estamos viendo últimamente. Y repito, nosotros como fuerza política estamos adelante de un sector del Poder Judicial que ha decidido prohibirle la representación política, institucional, a quien conduce hoy un espacio que además hoy gobierna el país. Así que creo que la gravedad es imposible de exagerar en ese sentido, histórica, no como el hecho particular o la postal de lo que ocurrió, que por supuesto es gravísimo, impresionante por las imágenes que vimos el otro día, y no me imagino yo estar en la piel de la vicepresidenta después de que te ocurra eso en lo personal. Pero bueno, creo que hoy estamos acá para llamar la atención a toda la sociedad sobre lo que viene ocurriendo y lo que inmediatamente tiene que dejar de ocurrir. Discursos de odio, discursos de violencia, que se dejan pasar, que hasta se acompañan a veces y no se fomentan. Entonces, creo que es el momento de decir basta a todo eso. ¿Qué tal, gobernador? Buen día, acá. Juan Pablo Ferrari, para la Red 92. Es innegable que la gravedad institucional del hecho en sí implica que hoy por hoy estemos todos un poco consternados y tal vez los mensajes que se den desde el arco político puedan ayudar en la previa a un año electoral el año que viene para bajar un poco los decibeles en líneas generales. Pero es inevitable preguntarles cómo les han caído, por ejemplo, declaraciones de personas vinculadas a la política de la Ciudad de La Plata, como Ricardo López Murphy, son ellos o nosotros, o como Martín Tetaz, anoche minimizando los hechos, o la propia Amalia Granata. ¿No es un momento innegable para tal vez meter el dedo en la llaga? Pregunto, ¿van a tener, como dijo usted, una reunión con el arco opositor para mostrarse ante la sociedad todos unidos, al menos ante la gravedad de lo que ha ocurrido? Gracias. Mira, en la provincia de Buenos Aires yo no he escuchado manifestaciones de ese tipo. He visto, sí, un comunicado importante del Foro de Intendentes Radicales. He visto también de legisladores de la oposición. No sé en realidad qué acciones piensan tomar o cómo piensan actuar a partir de eso, pero por supuesto que cualquiera que esté buscando sacar provecho político o minimizar la gravedad del hecho es repudiable. Y después repito, se ha hecho en estas horas, ¿no?, una retrospectiva de algunas manifestaciones, algunos discursos, que cuando uno ve cómo termina, qué es lo que ocurrió ayer, cómo termina, y la verdad que, repito, debería llamar a reflexión y si es necesario a rectificación, pero queda en cada uno de ellos. Yo por supuesto que repudio a todos los que quieren hacerlos distraídos o sacar ventaja, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Belén Bartoli del Destape. Primero preguntarle si está reviendo el sistema de seguridad personal, entendiendo que, si bien dijiste que esto excede eso, ayer estuvieron a 1 centímetros con un gatillo de la vicepresidenta y son personas, vos también solés romper el protocolo y se exponen a eso. Digo, ¿cómo lo ves? Si vas a evaluar cambiar seguridad o pensarlo. Y por el otro lado, por fuera de la investigación judicial, ¿qué te parecieron los comunicados después de más de 12 horas del atentado por parte del sistema judicial? ¿Cuál es la opinión? ¿Creen que está a la altura el sistema judicial de todo esto? Mira, los comunicados que vi, voy a ser muy sincero, no me gustaron. Me parece que eluden el hecho, andan con vueltas, eufemismos y no son muy claros. Y de nuevo, a espaldas de lo que estamos no solo manifestando o expresando, sino sintiendo los argentinos, y yo puedo decir de todos los signos políticos. Me parece que esto es un llamado de atención inmenso. Creo que se están haciendo las cosas mal de determinado sector y creo que esperaban, bueno, lo hemos visto y ya me he manifestado sobre el aparato represivo desplegado alrededor de la vicepresidenta, sin consentimiento y sin motivo. Ya lo he hecho y no quiero volver sobre eso. Pero bueno, cuando uno venía viendo que se seguía incrementando en esa dirección y bueno, pues se va desencadenando y desemboca
esta manera. Estuvimos a muy poquito de una tragedia, realmente de una magnitud. Esto es una tragedia, pero aún mucho mayor. Así que, bueno, si no reflexionan ahora, si no cambian la actitud ahora, y va a ser un problema. Con respecto a los recaudos o las cuestiones de seguridad personal, es cierto, uno recién lo decía, haciendo un poco, recapitulando un poco y viendo cómo se mueve uno y cómo nos gusta hacer política, la verdad que es muy difícil pensar que algo así sea fácil de evitar, ¿no? En el contacto con la gente lo veo muy difícil de evitar, por eso iremos viendo cómo se desenvuelve la situación. Esperemos que un repudio muy fuerte de los referentes políticos, de los referentes en la comunicación, etcétera, sirva también para cambiar este clima que tan enrarecido que se viene gestando estos días. Repito, desde esos 9 días de discurso político disfrazado de judicial, de persecución, de odio también, porque es así y yo lo veo así y señalo a los responsables de eso, a los medios de comunicación que acompañaron, a los que intentaron fomentar, están tratando de prohibir la participación política de la principal referente del peronismo. La verdad que no. ¿Qué consecuencias esperan que estas cosas tengan? Última pregunta. ¿Qué tal, gobernador? Delfina Mónaco, de Cronos Noticias. En base a esto último que decía, yo le quería consultar si obviamente le preocupa que se puedan replicar hechos similares o que empiece a haber una escalada de violencia. Bueno, sin ir más lejos, solamente pensando en el oficialismo. Por ejemplo, el expresidente Mauricio Macri hoy tenía actividad, la suspendió. Y bueno, y si en base a esto, si además de por ahí repensar un poco la seguridad, también se vuelve a repensar lo que es la agenda. Justamente la agenda del gobernador está mucho en lo que es las recorridas y en el interior bonaerense. No, de momento no hay cambios. Obviamente hoy es feriado decretado por el presidente de la Nación y hemos suspendido la agenda, de momento no. Y como vos planteabas, hay que ver cómo evolucionan los hechos, cómo evoluciona la investigación, si se puede saber algo más, porque dependiendo de esto tendremos una caracterización más clara de lo que pasó y por qué pasó en ese caso concreto. Pero repito, hay una cuestión de contexto, hay una cuestión, llamémosla, de un clima de violencia política que se viene incentivando desde determinados sectores. Por eso repito, vimos guillotinas y no dijeron nada. Vimos bolsas mortuorias, no dijeron nada. Vimos gente con horca, no dijeron nada. Vieron gente gritando con un megáfono y pidiendo. Vimos dirigentes de la oposición pidiendo la pena de muerte y no dijeron nada. Entonces ahora se pone en acto, esto que por ahora era representación o discurso, se pone en acto y algunos dicen, ¿qué pasó? Hubo un tipo que salió de la nada y se le ocurrió, no es que se despertó una persona y fue con un arma a tirarle a cualquiera. Fue a donde aparentemente algunos pensaban que había que ir. Por eso digo que creo que sí tiene responsabilidades, por supuesto que tiene responsabilidades. Por supuesto que estamos a tiempo hoy de cambiar esas actitudes, por supuesto que estamos a tiempo de cambiar esas actitudes y eso esperamos ver y en eso iremos construyendo otra agenda. Nosotros, repito, siempre, incluso cuando fuimos objeto de este tipo de violencia verbal, etcétera, hemos contestado siempre con respeto, nunca sin agredir, sin amenazar, sin incentivar. Nosotros no mandamos a la gente a las casas de los políticos de la oposición, ni de los jueces. No hacemos nada de eso. No hacemos nada de eso, ni lo compartimos, ni decimos que está bien, ni de los medios de comunicación. No lo hacemos, simplemente nuestra fuerza política, aún bajo estas provocaciones, actúa en paz y expresando más bien cariño, un proyecto político que es de construcción, de expansión de derechos, porque también qué tipo de política hacés y a quién la dirigís determina un poco cómo hablás y a quién le hablás. Por eso, sin ahondar en esas cuestiones, porque cada uno debe repensar sus prácticas políticas, discursivas, etcétera, esperamos que esto, bueno, sea una campanada inmensa, ensordecedora, que los despierte a los que estaban un poco dormidos y pensaban que es gratis decir cualquier cosa, incentivar cualquier cosa, hacerse los tontos, los distraídos, andar con una cámara filmando cualquier cosa como si fuera opiniones violentísimas que se las hacen pasar. Miren lo que dice este hombre, ¿no? Sin hacer ningún comentario.
también hay una responsabilidad de quienes tenemos papeles políticos y en la comunicación social también. Hay una responsabilidad. Y sobre esto hay que reflexionar. Y nosotros como oficialismo, bueno, esperamos y llamamos de nuevo a la reflexión. Y veremos si ahora sí la cortan, si ahora la cortan. Muchas gracias.